usarse para toda la población, ¿no? Y realmente esto sí se logró, no sé si ustedes leyeron, pero la vacuna de Moderna, que era de mRNA, estaba alrededor de $22 la dosis, y la de Pfizer creo que estaba más económica, creo que $15 la dosis. Entonces, digo, no es así como que súper económico, pero sí está más o menos al alcance de una buena población, ¿no? Entonces sí se logró el objetivo. El otro gran objetivo, justamente para hacer una maquila a nivel mundial, pues es justamente poder producir grandes cantidades de plásmido. Porque recuerden, ¿se acuerdan cuánto debemos de tener de concentración en el cuerpo del antígeno para poder producir anticuerpos? Porque en eso va a relación cuántos miligramos van a tener o cuántos gramos tendré que inyectar del plásmido. ¿Lo vimos la clase pasada? La siguiente semana es examen. ¿Cuánto? Chequen ahí su nota. O googleen lo que quieren. No lo googleen, pues yo se los digo, no hay que ni sé googlear. Nadie, bueno, hay revisión en su nota. Bueno, entonces, en este caso, para lograr esa concentración que les acabo de preguntar, se cree que tenemos que inyectar a cada persona una concentración de miligramos de plásmido. Entonces estamos hablando que deben de ser kilos y kilos de plásmido que se tendría que hacer pues, para una vacunación masiva, obviamente, ¿no? Entonces sí, se piensa que realmente digo, sí se logró de 10 a cientos de kilogramos de plásmido por año, que digo, pues va a estar el plásmido, recuerden que cuánto van a inyectar del plásmido va a estar en relación de cuál es la concentración que se tiene que alcanzar en el cuerpo, ¿sí? Es esa concentración que les pregunté que me dijeron. Bueno, entonces es al revés. ¿Se logró? Sí. ¿Es fácil lograrlo? Sí, si tienes la estructura, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, cuando estaba el COVID, Pfizer sí dijo inmediatamente que en menos de 6 meses podía hacer alcanzar una producción que sí podría donar o vender a otros países. Por eso Pfizer fue la primera que se introdujo a nivel mundial. Moderna, que también es de RNA, ellos dijeron desde un principio, no, nosotros no tenemos la infraestructura para poder hacer la producción tan alta y nosotros si podemos dar sería hasta después de un año, más o menos. Bueno, entonces, en términos generales, estos son los pasos que se tienen que hacer para hacer una vacuna de DNA o RNA. Y de hecho, espero que vuelva a funcionar el link. En el siguiente parcial les voy a mostrar un video que hizo el New York Times a la fábrica de Pfizer, de cómo produjeron las vacunas de Pfizer, y son los mismos pasos, o sea, son los mismos, o sea, no cambiaron. Bueno, la primera fermentación, luego, no he encontrado una traducción en español, que es el Harvard, que es la centrifugación con microfiltración. Luego, pues tienen que hacer la lisis para poder recuperar su plásmido. Entonces aquí pues, hay muchas maneras de que puedan hacer lisis, puede ser química, por calor, mecánica. Luego, bueno, tienen que aislar su plásmido crudo. Y una vez que tienen el aislamiento, recuerden que tienen que hacer la purificación y la comprobación de que efectivamente su plásmido está íntegro y que están como debe ser, ¿no? Entonces, la purificación, y ustedes saben un chorro de técnicas de purificación, entonces puede ser por cromatografía, que puede ser intercambio aniónico, fusión por tamaños, interacción hidrofóbica, fase reversa. O sea, realmente hay muchas técnicas que ustedes ya dominan que pueden utilizar para purificar. Y por último, pues lo tienen que preparar a gran escala. Que en esto de la preparación a gran escala, pues ustedes ya decidirán si quieren hacer una inyección desnuda, si quieren poner un vector, si lo quieren hacer una solución. Como yo les venía diciendo, Pfizer y Moderna no hicieron con plásmido desnudo, sí lo hicieron una formulación a base de líquidos, que más adelante nos platicaré. Bueno. Les digo, esos pasos están desde la primera generación del EPS. Desde la primera generación del EPS, hoy estamos dentro.
no cambiaron, ¿sí? O sea, están comprobadísimos ya. Yo no pensé que fueran a ser así, que a lo mejor cambiaron, pero no. Entonces, sí se tenía bien planificada lo que era las vacunas de DNA y RNA, para que tengan un poco de confianza. Bueno, de las cosas importantes, recuerden que está la prueba analítica, o las pruebas analíticas que tienen ustedes que hacer. Entonces, recuerden que la prueba analítica va a ser en base a las condiciones o al diseño de su plásmido, ¿sí? Entonces, ustedes hicieron el diseño, por lo tanto, conocen su peso y estructura. Entonces, en base a eso, pues, pueden elegir muchas pruebas analíticas. Entonces, recuerden que sus plásmidos, ustedes pueden realizarlos por 3 principales pruebas, ¿no? O grupos de pruebas. Uno, por la identidad, es decir, que ustedes van a hacer el diseño, por lo tanto, pues saben la secuencia. La otra, pues, es la pureza que pueda tener su plásmido, la potencia de su plásmido, por esas 3. Y en este caso, yo les traje algunos ejemplos, de algunos ejemplos de pruebas que se usan para una de estas pruebas analíticas. Entonces, de identidad, pues el tamaño, lo pones por el sistema de restricciones y poder ver que efectivamente salen los fragmentos como van a salir, por HPLC, ¿no? La pureza, pues aquí hay varias pruebas que pueden aplicar, a lo mejor la actividad, la apariencia, el pH. Y la potencia, pues aquí lo más sencillo es una prueba molecular, una lisa, una PCR, una PCR, una concentración de DNA, no sé. Dependerá mucho, pues, cuál es la que se adapte más, pues, al propiamente el diseño de su plásmido, pero pues cualquiera de estas les sirve, ¿no? Y estas, pues ya en otras unidades de aprendizaje ya las vieron, pues, nada más es para recordar. ¿Sale? Bueno, entonces, resumiendo, recuerden que el truco de las pruebas de DNA y DNA, pues es poder elegir la secuencia blanca. Otra vez recordando, ¿cómo debe ser nuestra secuencia blanca? Que es lo que va a diferenciar a un plasmid terapéutico, que tiene que ser para poder hacer un antígeno, ¿sí? Para que entonces la máquina del huésped lo reconozca y haga el anticuerpo, ¿no? Y recuerden que el otro truco del diseño del plásmido, ¿cuál es? Las secuencias ISS o secuencias CPG, que nos van a ayudar a potenciar la respuesta inmunológica, ¿sale? Bueno, una vez que ustedes ya eligieron su secuencia, hicieron su diseño, pues lo van a poner en un plásmido, ¿no? El plásmido, pues hay muchísimos plásmidos comerciales y se les adapta. De hecho, si hicieron la búsqueda del artículo, pues vieron que casi todos utilizan plásmidos comerciales. O sea, usan un plásmido así como que ellos crearon. Entonces, ven que plásmido se les adapta y eso les ayuda porque cuando hagan, por ejemplo, sus pruebas analíticas, pues como ya saben qué enzimas portan, porque ya están muy bien probados, pues es mucho más sencillo pues hacer esa prueba, ¿no? Pero igual, si ustedes dicen, yo quiero diseñar mi plásmido, lo pueden hacer. Fácil, sencillo, a lo mejor no tan económico, pues un plásmido comercial. Una vez que ya tienen su plásmido comercial, pues recuerden, tienen que hacer pues todo lo que es la manufactura, ¿no? Que ya vimos cuáles son los pasos, pero recuerden que las cosas más importantes, ¿cuál es? La purificación y la posterior prueba analítica, pues para ver que efectivamente tu plásmido está íntegro, que no se le perdió nada, etc. Y después de que ya hacen la colecta, pues recuerden que ustedes decidirán cómo quieren hacer la administración, desnuda, y si es válida, o en una formulación, ¿vale? Entonces, ¿cómo van a entregar el plásmido? Entonces, lo más sencillo, fácil y a lo mejor práctico, pues es hacerlo en una formulación, ¿no? ¿Por qué en una formulación? Pues porque le va a dar estabilidad al plásmido, porque vas a usar menos, ¿no? Porque supone que el plásmido te va a ayudar a posibles degradaciones, te va a ayudar a la disponibilidad, o sea, por varias cosas la formulación pues es la manera más óptima a lo mejor de entregarlo. Formulación, no vector viral, ¿sí? Claro. ¿Pueden utilizar un vector viral? Sí, pero hasta ahorita todos los de vacunas de DNA y RNA, y si ven los protocolos que hay ahorita para diversas vacunas de eso, y a lo mejor lo leyeron, pues no se están utilizando vectores virales, sino fórmulas
información. ¿Alguno leyó un artículo de vacuna de mRNA que usara vector viral? No, como que no es la tendencia, ¿no? Pero no porque no sea la tendencia, no significa que no se pueda usar real. ¿Qué es lo que más se está usando y probablemente lo leyeron? Pues son los polímeros no condensados y los liposomas, ¿no? O lípidos, porque bueno, no somos lípidos. Entonces, ahí recuerden que en el mercado hay un chorro de polímeros, ¿sí? Entonces, pues ahí también tienen mucho para escoger. De hecho, uno que está ahorita muy de moda y a lo mejor lo leyeron, en sus formulaciones, el chitosano, ¿no? Está súper de moda el chitosano, entonces lo de hoy, pues ¿no? Bueno, aquí les traigo unos ejemplos de los poloxamers que son muy solubles en agua, porque recuerden que necesitamos como una solución que no sea tan líquida, porque pues se nos puede atorar y nos puede dar problemas pues, de que se atore y que se cristalice. Este que es acuoso, pues sirve bien. Polímeros condensados, como cual, pues el que vimos, la piricina, que pues te ofrece la ventaja de que como es un polímero catiónico y su secuencia es aniónica, pues que se puede hacer una condensación bien, etc. ¿no? Recuerden que los polímeros tienen un problema. ¿Cuál era? Necesitan para liberarse. Exactamente, necesitamos un agente fusogénico. Entonces nada más piensen eso. Por eso casi no se usa, por eso lo que se usa para los lípidos, ¿no? De hecho, la formulación de Pfizer y Moderna pues es en base a lípidos. Bueno, entonces los lípidos catiónicos, pues ya los vimos, ya sabemos cuáles son sus ventajas, pues son bastante buenos, ¿no? Y pues aquí yo les traigo, o sea, nada más recordando que vamos a usar lípidos catiónicos, ¿sí? No lípidos aniónicos. Entonces vamos a tener nuestro plásmido, nuestro DNA, nuestro agente lipofílico, ¿no? Catiónico, y esto vamos a formar el que vimos, ¿no? El famosísimo lipoplex, ¿no? ¿Qué es la ventaja de los lípidos? Que se pueden congelar y proporcionan una conformación cristalizada y son, se supone que súper estables, ¿no? Porque ya la mantequilla, ¿no? Está muy estable, ¿no? Yo les pongo ese ejemplo, a lo mejor un poco bizarro, pero para que vean cómo los lípidos se juntan y se quedan muy bien estables, ¿no? ¿Cuál es la ventaja también? Que los pueden liofilizar, ¿no? Entonces, de hecho hay fármacos que vienen así liofilizados y pues se supone que son súper estables porque están como en una forma de polvo, ¿sí? Entonces ya cuando tú les pones en un agente líquido, pues se supone que se reintegran, ¿no? Y pues eso los hace fácil manejo, ¿no? Entonces es por eso, bueno, más aparte de las ventajas que vimos de los lipoplex, pues que los hace interesantes para las formulaciones. Les digo, fue lo que usó Pfizer y Moderna en sus formulaciones. Bueno, independientemente de cómo hayan elegido su formulación, o si dijeron, no me importa, yo quiero ser desnudo, está bien, ¿cómo lo vamos a administrar? En este caso, la manera en que se pensó de la administración de las vacunas fue una muy particular. No funcionó para este punto, pero, o sea, para la vacuna de COVID, pero la idea pues es interesante, ¿no? Sobre todo pensando en estos problemillas. Recuerden, la administración ideal de cualquier cosa, sea una vacuna, un medicamento, lo que sea, pues es oral, ¿sí? En oral, pues recuerden que puede ser píldoras, cápsulas, jarabes, suspensiones, etc. ¿Sí? ¿Por qué es la administración oral? Pues porque es, no podemos decir que es insabora porque no se saben de los jarabes, ¿no? Pero bueno, el choque emocional para el paciente pues es mucho menor y aparte, por ejemplo, para los niños, pues también es mucho más sencillo, ¿no? Bueno, a veces, porque luego les das un jarabe y sabe feo, vomitan, ¿no? Y es un rollo que se lo toman, ¿no? Digo, no, yo sé que no tienen hijos, pero para un futuro, muy futuro, no tienen hijos y van a ver que un jarabe es un reto que se lo toman. Bueno, esa es la administración ideal. Ahorita hay formulaciones orales en las vacunas, les pregunto, de cualquier vacuna, sea de RNA, DNA o de DNA. ¿Mande? ¿No? Sí hay una, de hecho se las dieron a ustedes, ¿sí? Yo se dieron ustedes cuando eran niños, obviamente, ¿verdad? Es la del apoyo. La apoyo es la única que es en gotitas. Son 2 gotitas que se ponen eso. Entonces,
Es la única. De ahí en fuera todas las demás son de piquetito. Entonces, como verán, está difícil hacerlas. Entonces, pues no se lograron. De hecho, para COVID y para otras enfermedades hay un LG, de hecho, que no me acuerdo en dónde está, en qué parte del mundo está, que está haciendo formulaciones de, creo que sí, vacunas o de algún fármaco en frutas, en plátano y tomate, está haciendo. Sí, es un LG que es por ahí, no me acuerdo dónde está. ¿Sí? Bueno, sí, no recuerdo bien en dónde está, en qué parte del mundo, pero él está trabajando en eso. Y ya lo pasó, o sea, sí va bien su historia. Bueno, ¿por qué la formulación ideal? Digo, pues porque aparte de que es no causa indolora y no causa un estrés, vamos a decir, emocional fuerte en el paciente, porque también tenemos una realidad que es el uso de las agujas y las jeringas, ¿no? En este caso, la Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente anualmente se gastan 25 billones de agujas. ¿Sí? Estamos hablando de las agujas. De esas agujas, obviamente, no son usadas para vacunación, pero aproximadamente 1 billón de agujas se utilizan para vacunar a las personas. Y pues recuerden que estas agujas son de un solo uso y entonces pues se tienen que desechar y pues el desecho tiene que ser especial. Entonces, aparte del gasto de hacerlas, pues también es el gasto y la huella ecológica que queda por la vacunación y por el uso de agujas de un solo uso, ¿no? Aparte de esto que les acabo de platicar, también hay otro problema que es un problema de salud. En este caso, pues, se sabe que por accidentes y demás, pues, las personas se pueden contagiar de diversas enfermedades infecciosas, ¿sí? Por estas agujas. Entonces, hay 16 millones de enfermeras que, por recuerden que quien vacuna pues, son las enfermeras, no los médicos. Entonces, enfermeras que se enferman, pues, ya sea de hepatitis B, de hepatitis C, de VIH, y se estima que aproximadamente cada año mueren 1.3 millones de enfermeras a causa de un contagio incidental con una aguja contaminante, ¿no? Entonces, pues sí es un problema, o sea, es un problema económico, es un problema ecológico, es un problema de salud. Entonces, sí está difícil la situación. A veces vemos que la aguja es algo como no relevante, ¿no? En nuestra vida, como muy corriente. Pero la verdad es que sí tiene un impacto muy importante, ¿no? O sea, cuando los inyecten, bueno, ¿son miedosos? O sea, cuando fueron a vacunarse dijeron, sí, póngamela. O fueron así de, como los videos que había de, ay, no quiero. Y los tenía que agarrar y desmayar. No, o sea, todo un drama fue la vacunación en su rango de edad. Todos son así machos para las vacunas machos. Sí, ya cuando entran ya te resignas de qué lado. Pero el punto es llegar a esa resignación, ¿no? Es ahí donde causa el estrés, ¿no? Bueno, entonces justamente también por eso, por el impacto psicológico que tiene pues el que te pinchen, ¿no? Las vacunas de DNA estaban en la idea, ¿no?, de que se tenía que hacer una administración libre de agujas. Por todo esto, más aparte por el impacto que tiene pues en muchas personas pues que los pinchen, ¿no? ¿Se logró? No, a todos los pinchan, ¿no? Pero la idea pues está bien, o sea, habría que reformular un poquito a lo mejor no el plásmido, sino la formulación y pues a lo mejor tener mejores dispositivos. Bueno, entonces pensando en esa idea, los de vacuna de RNA estaban construyendo estos aparatos que no son nuevos, aclaro, ya se usan desde hace mucho, que son dispositivos que se utilizan para administrar anestesia y también para insulina, que son para los pacientes pues, que tienen que estar aplicando diariamente, y son dispositivos libres de agujas. En este caso son como una mini pistola de gel, ¿sí? ¿Por qué digo una mini pistola? Porque tiene que estar súper chiquita y el principio es el mismo. Les digo, no crean que son nuevos, ni tampoco los inventaron de vacunas, es algo que ya está en el mercado. No son muy comunes, pero ya están en el mercado. Yo no creo que sean muy caros. Pero la idea
que es como una mini pistola de genes, es el cartucho y el disparo sale igual por gas, ¿sí? Entonces, sí penetra, como ya vimos en biobalística, sí penetra ciertas capas de piel, y por el caso de la insulina sí se puede administrar bien, y en el caso de la anestesia también, ¿no? De hecho, aquí en Monterrey ya había una clínica, no sé si todavía existía, pero su publicidad era, es de dentistas, era anestesia libre de agujas, entonces hay que tener un dispositivo. No sé si todavía existirá esa. Este es otro, o sea, hay varias en el mercado, no es el hilo negro. Esta es otra, entonces desde el principio es igual, o sea, pueden que la anestesia, que en este caso sería el cartucho de la fundación, y nos sale un disparo de gas suficiente para penetrar ciertas capas de piel, ¿no? Ya en terapia higiénica, pues hay un prototipo, si ustedes recuerdan, la famosa pistola de genes que vimos en biobalística, que pues aquí se supone que el disparo tiene que ser más fuerte, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser más fuerte que estos? No. Exacto, acuérdense, tiene que llegar a las APC. Entonces el disparo tiene que ser, o sea, tiene que atravesar la piel y llegar hasta músculo, ¿sí? Para que entonces el plasmio llegue a las APC, ¿no? Entonces por eso la fuerza de estas no nos sirve tanto, o sea, porque es menos capas. Aquí tiene que llegar hasta acá, porque no sé si se los pongo, ¿no? O sea, tiene que llegar a un músculo. Se supone que la pistola de genes, como si tiene más fuerza, en este caso el cartucho de helio, no sé qué es con helio, entonces sí debería de llegar hasta acá, ¿vale? Bueno, como no funcionó, pues aquí tenemos la jeringuita, que pues sí también la jeringa sí llegó hasta el músculo, ¿sí? O sea, sí, porque de hecho es una inyección intramuscular prácticamente. Entonces, no se cumplió, pero bueno, hacia dónde se tuvo que hacer la inyección, sí se cumplió, ¿sí? Que llegar hasta el músculo para las APC, ¿vale? La idea está interesante, digo, a ver, biotecnólogos habría que perfeccionar a lo mejor la formulación y un poquito la pistola de genes, pues para hacerlo realmente. Ahora, ¿va a ser indoloro? No, no creo, ¿sí? No creo, pero pues a lo mejor si ves ese artefacto, dice, sí, no importa, póngale, ¿no? Que si te va a quedar moretado, yo digo que sí te hace un moretón, yo pienso que hace un moretón más o menos grande, pero pues no van a sentir el piquete, entonces pues a lo mejor moretón, piquete, pues muerto, ¿no? Y bueno, se supone que ecológico y también pues ya nos quitaríamos las transmisiones, ¿no? El riesgo. Bueno, entonces resumiéndoles ya toda esta parte de vacunas de DNA y RNA, pues aquí les traigo métodos de entrega. Recuerden que los métodos de entrega pueden ser diversos, ¿no? Entonces, la que se hizo pues fue esta, que es inyecciones, ¿no? Las formulaciones, como más o menos deberían de ser, los tejidos blancos y aproximadamente la cantidad de DNA, ¿sale? Que debería de estar en el cuerpo, no la que tienes que administrar, porque la administración va a depender de cuánto DNA tiene que estar en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una tabla que resume esta parte. Y esta es otra tabla, es un poquito más grande, donde está el método de entrega, que son todos los métodos de entrega que se piensa, ventajas, y todos tienen desventajas. Porque siempre sale la S ahí, la corrijo de verdad. Le pongo siempre la X porque siempre se pone S. Bueno. Entonces, ventajas, desventajas de los diversos métodos de entrega que ustedes pueden utilizar para sus vacunas de DNA. Ya a final de cuentas, pues, ustedes definirán qué sea lo mejor. Ahorita lo único que se utilizó fue la intramuscular, ¿sí? Bueno, en este caso traigo esta imagen porque, ya se la saben, es el diseño de cualquier fármaco, en este caso una vacuna de DNA. Recuerden que va desde el diseño del plásmido, luego tienes que pasar por diversas fases preclínicas, luego llegar a las fases clínicas, que recuerden que son 3 fases clínicas, luego tienes que hacer la producción y luego se supone que hay una fase 4 que es la comercialización, que de hecho la de Pfizer la empezó a comercializar, todavía no cerraba su fase 3 y ya estaba en su fase 4. Bueno, más o menos, ¿cuánto lleva este
este curso natural de cualquier descubrimiento y hasta la comercialización es de aproximadamente 10 años, ¿sí? Aproximadamente 10, 12 años, depende mucho de cómo está su diseño, ¿no? ¿Por qué se los traigo? Porque quiero que lo vean cuando entremos al tercer parcial y les hable específicamente del ejemplo de las vacunas de COVID. Vean qué fue lo que se hizo para que nosotros pudiéramos tener en menos de un año la vacuna de COVID, ¿sí? Entonces, para que lo vean. Entonces, en términos generales, ventajas, desventajas de las vacunas de RNA. Bueno, ventajas hay muchas, ¿sí? Bueno, en términos generales hay muchas, ¿no? Uno, pues se supone que son de fácil producción, bajo costo, es cierto, el almacenamiento, la purificación, se supone que la expresión debería ser a largo plazo, etc. Pero lo que más nos interesa pues, son las desventajas que pudieran tener, ¿no? Uno, pues sí, realmente todavía no se tienen de todos los virus, bacterias y parásitos cuáles podrían ser esas proteínas consenso para poderles hacer vacuna, ¿no? Ejemplo, hepatitis, ejemplo, VIH, que no se han encontrado esas secuencias consenso, ¿no? Y por eso no hay ni siquiera un diseño todavía de una vacuna de VIH, hepatitis, ébola, dengue, fiebre del Nilo, etc. Otro es un riesgo de que esa secuencia pudiera afectar genes que controlan el crecimiento celular y por lo tanto tener efectos secundarios no deseados. La otra, que es una que se ve más evidente, bueno, más plausible, es la posibilidad de producir anticuerpos contra el DNA. ¿Por qué les digo esto? Porque en las últimas fechas, ustedes han observado, pero hay un incremento en las enfermedades autoinmunes. O sea, cada vez hay más grupos, por ejemplo, de personas con autoinmunes. Entonces, ¿por qué cada vez hay más enfermedades autoinmunes? Pues, quién sabe. Unos piensan en la hipótesis es el ambiente, ¿no? Pero bueno, lo que sí hay más aumentos de cuestiones autoinmunes, y a lo mejor a ustedes les ha pasado, no sé, que de repente, o sea, no son alérgicos a nada, y de repente tienen una alergia muy marcada, ¿no? Sin tener ninguna respuesta alérgica previamente. Y eso, algo de nuestro ambiente o de lo que comemos, o la combinación de lo que comemos más el ambiente, está haciendo que el sistema inmune sea algo más hipersensible. Posibilidad de tolerancia al antígeno producido, es posible, ¿no? Y recuerden que si algo son adaptables y mutan para la adaptabilidad, pues son las bacterias, virus y parásitos, ¿no? Entonces sí, también se cree que a lo mejor estas vacunas en un futuro hagan cambios atípicos en bacterias, virus y parásitos y que a lo mejor se vuelvan hiperresistentes. De por sí hoy ya tenemos un problema muy fuerte con las superbacterias, de hecho ya ha habido más de 200 muertes asociadas a superbacterias, pues imagínense pues, qué podría pasar. De hecho, se cree que en un futuro, no muy lejano, ya ven que los antibióticos ya no se pueden recetar si no llevas una receta médica y luego también te recogen la receta para que ya no compres más, justamente por el problema de las superbacterias. Se cree que en un futuro también los antivirales que se venden sin receta también se van a tener que ser restringidos, ¿no? Por eso aquí en México los del COVID, ustedes saben, no se pueden comprar. Tienes que ir a un hospital y ellos te lo tienen que recetar y de hecho te lo administran intrahospitalariamente. Entonces, bueno, sí hay algunos problemitas con los vacunas. Entonces, yo aquí les traigo unas preguntas, ¿no? Pregunta número 1. ¿Las vacunas integrarán el huésped? Porque ya se las había, ya habíamos platicado de ello, ¿sí o no? ¿Sí se integrarán o no se integrarán? Sí. Pues las de DNA, la posibilidad es más alta. Las de RNA se supone que deben estar libres de culpa, ¿no? ¿Cómo se va a quedar el RNA? No, que pues ya ven, está el virus del VIH y sobre todo el de la hepatitis, que se queda para siempre, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Son de RNA, ¿no? Bueno, el del virus del VIH pues tiene la integrasa, ¿no? Ahora, en términos generales se supone que el diseño, bueno, su diseño debería estar hecho para que no hubiera ninguna posibilidad de que se integren, ¿sí? O sea, eso tiene que tener mucho cuidado cuando hagamos sus diseños. Pero sí existe la posibilidad.
Luego la otra. ¿Podrían originar defectos genéticos heredables? O sea, ¿ustedes creen que ahora que todos tenemos la vacuna de la cual ya me libre, dije, ¿no? Pero ustedes ¿creen que pudiera haber en un futuro poblaciones con ciertos defectos genéticos asociadas a la vacunación de COVID? ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensan? Existe. O sea, sí existe la posibilidad. ¿Lo sabemos ahorita? No. ¿Lo vamos a saber a lo mejor dentro de 15 años? Tal vez, ¿no? Y ya podemos contestar su pregunta. Pero ahorita no lo sabemos. Pero sí existe esa posibilidad. Digo, también va a tener mucho el diseño de la vacuna. Y lo otro. ¿Podrías encargar la producción de anticuerpos anti-DNA y acelerar el desarrollo de enfermedades inmunes que ahorita platicamos? ¿Sí? O sea, ¿sí creen que ahorita el aumento, a partir del 2020, el aumento de salud, de enfermedades autoinmunes, algunas están relacionadas a la vacuna de COVID? Pues puede ser, ¿no? O sea, hay una posibilidad de que sí, ¿no? Entonces, digo, estas preguntas todavía no tienen una respuesta porque está muy joven la vacunación de COVID. Eso tenemos que verlo en unos 10 años, 15 años, y justamente cuando ustedes quieran tener hijos, vamos a ver qué pasó con la gente que se vacunó y que tuvo hijos, porque ahorita, pues los que nos vacunamos y ya teníamos hijos, pues ya nos salvamos, de cierta manera, pero tenemos que ver qué pasa con las nuevas poblaciones. Y también, por ejemplo, con todos los niños que se vacunaron con COVID y ver si ellos tienen hijos que secuelas pudieran existir. Entonces, todavía hay cosas que hay que averiguar. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda con vacunas? Cuando se usan vectores virales, ¿se tiene que en el vector insertar el plásmido completo o solamente la secuencia del RNA? Se supone que es la secuencia. Bueno, pero al final de cuentas tienes que hacer como un mini plásmido, ¿sí? Porque tienes que poner la secuencia, o sea, tienes que hacer un plásmido con la secuencia, más aparte los planteamientos y cosas así. Entonces, al final de cuentas es un plásmido, a lo mejor no con todas todos los elementos que vimos, pero sí con una parte. ¿Por qué la del apoyo es la única que es inmortal? Pues porque creo que es la única que se logró hacer así por el virus, por cómo se manejó y demás, se logró hacer en esa formulación estable. Las demás no. Bueno, pregunta. Desde el artículo encontramos las secuencias CPG, USS, ¿todos? Sí, todos. ¿Y qué era? En tu caso, ¿qué era la secuencia? Pues, o sea, la pusieron y era, pues sí, como mencionó usted, repeticiones de T, G y C. Ok, o sea, nada más que ellos lo usaban 20 veces, o sea, lo ponían 20 veces seguidas para aumentar la hemoglobina y se unía al receptor tipo taurino. Entonces me parece que vamos a ver. En tu caso, ¿leíste el artículo? Tú, de que volteaste. No, es que como vine el jueves no me enteré. Ok, bueno. Luciel, ¿encontraste las secuencias CPG en tu artículo? ¿O ICS? No encontraron. No, o sea, no lo encontraste. ¿Tampoco? Yo lo encontré, pero mencionaba que usaban SL2.7 y luego ya buscando aparte era de citomegalovirus. Ok. Entonces, supuse que esa era. No, pero ese es un promotor, ese no es una secuencia. Bueno, es que ya usaban el promotor del plasma. Pero puedes utilizar dos promotores. O mencionaba el artículo que específicamente el citomegalovirus lo usaron como una secuencia CPG. No. Hombres. ¿Pero entonces no venía? No. Yo siempre viene, pero viene oculto. No encontré ni la lista. ¿No? ¿En tu caso? Sí. ¿Cuál era? CPG. Ok, Era- ¿pero qué era? Era
O sea, la secuencia. Sí, sí. Era TSG. Ah, ok, o sea, un oligo. Sí. Las secuencias de citosina seguidas con de G y unidas por un fosfato. Y me decían que con esto pues activaban lo que es la respuesta inmune. Ok, o sea, es un oligo también. ¿No encontraste? Bueno, entonces, realmente cualquier cosa puede ser una secuencia inmunológica. De hecho, una secuencia que utilizan mucho como esta, que no es un plásmido, es una secuencia que se llama PGH, que a lo mejor la vemos por ahí. No, es una secuencia también inmunológica, que no es oligo, es de otra cosa. En el caso de las vacunas de RNA, sí se utilizaron secuencias de oligos, denominadas secuencias CCG. Entonces yo aquí les voy a poner, les voy a mostrar, pues, qué es lo que más se utiliza. Entonces, recuerden que la secuencia CCG es para activar o magnificar la respuesta inmunológica, ¿sí? Recordando, tenemos dos tipos de respuesta. La respuesta innata, que ¿quién la va a dar? Pues las células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos y células. Y luego tenemos la respuesta adaptativa, ¿no? Que ya son polifocitos T y B. Y recuerden que la respuesta adaptativa es para que nos dé la memoria a largo plazo. Que es por eso que la idea de la vacunación es que te pongan una dosis. Bueno, la idea es que te pusieran una dosis y ya, ¿no? Pero la historia nos ha marcado pues que no, necesitamos readministraciones en todas, sea tradicional o no tradicional, ¿sí? Entonces, en algunas necesitamos 2 refuerzos, en algunas necesitamos hasta 3 refuerzos. En el caso del COVID se utilizaron 3 refuerzos en general, ¿no? Pero mínimamente 2 para, se supone, que activar estas 2 respuestas. Yo les vuelvo a decir, ninguna de las de RNA demostró así, fielmente que logró la doble respuesta, ¿sí? Ninguna. Pero la idea es que sí se puede, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos acceder a estas dobles respuestas? Pues justamente con coadyuvantes. En el caso de las vacunas tradicionales, ¿cuál es el coadyuvante? De las tradicionales, que es la crítica de las antivacunas. Bueno, una de las críticas de las antivacunas. Que es el coadyuvante, de hecho. Sí saben los dos. ¿No? El aluminio. El aluminio. Sí, el aluminio es el coadyuvante, que es el que ayuda a dar la doble respuesta. Que las vacunas tradicionales sí lo logran, la doble respuesta. No así super wow, pero sí. Los coadyuvantes aumentan la calidad y tiempo de respuesta inmune, así como reducir los tiempos de reaplicación. Pues sí, porque si tú tienes una muy buena respuesta inmune en tu primera aplicación, pues vas a poder extender el tiempo de la reaplicación, ¿no? Y en términos generales, de nuestras vacunas tradicionales, con 2 es suficiente, excepto la hepatitis B, que sí son 3, ¿no? Y como ejemplo, ya les he dicho, cuando le echen el saco roto, no el sarampión, pónganse un refuerzo. Ahorita hay un brote bien importante en Jalisco, pero bien importante. Bueno, entonces, ¿por qué los coadyuvantes nos ayudan? ¿Sí? Bueno, uno, porque estabilizan el cuerpo, ¿sí? Extendiendo la respuesta inmunológica, promueven la respuesta inflamatoria debido a la presentación del anticuerpo, ¿no? Y entonces activan más células de la respuesta innata y por lo tanto se van activando de la respuesta adaptativa, ¿no? Entonces dan estimulación a células T y B, ¿no? Para aumentar, en este caso, la inmunidad al antígeno específico. O sea, su diseño tiene que incluir forzosamente un coadyuvante, sí. Por ejemplo, el VGH, que no es una secuencia, ese está haciendo un coadyuvante, ¿sí? La CPG es un coadyuvante, pero este va a ser de oligo. Y ahorita les voy a poner los ejemplos, ¿vale? Entonces, esta respuesta, o sea, algo sencillo que podemos también utilizar como coadyuvante, que por ejemplo las vacunas nuevas utilizan, son los liposacáridos, ¿sí? Yo creo que el diseño de la vacuna de influenza es con liposacáridos, ¿no? El problema de los liposacáridos es que luego prenden mucho el sistema inmune.
fácilmente. Entonces, hay gente, si ustedes recuerdan, ustedes estaban muy chiquitos cuando fue la influenza, ¿verdad? Bueno, Estaban muy chiquitos. Bueno, no bebés, pero 10 años, 12 años, 15 años, 8. Estaban chiquitos, ¿no? Pero cuando surgieron, bueno, cuando se hizo la vacunación de COVID, y eso sí, digo, de influenza, y todavía sigue ese mito, bueno, y que es muy irreal a la vez, de que la gente no se quiere vacunar, que porque cuando se vacunan se enferman más peor, ¿no? Entonces, y pues probablemente sí tiene un poquito de razón, porque tiene los ojos cálidos. Entonces, bueno, hay cierta lógica en lo que dice la gente. Bueno, en este caso, hay algunos fosfocálidos que podemos encontrar en ciertos microorganismos, y en este caso son los motivos CPG de DNA. Entonces son motivos o secuencias de DNA o RNA que podemos encontrar que funcionan como liposacáridos y que son los famosos periódicos para nosotros como un diseño de vacuna de DNA o RNA. Aunque yo ahorita les voy a hablar específicamente de vacunas de RNA, ¿vale? ¿Por qué de RNA? Pues porque está más avanzado el asunto, ¿sale? ¿Listo? Bueno, entonces, como ahorita ya vimos en los ejemplos que nos dijeron sus compañeros, pues sí, lo más sencillo es hacer oligos de secuencias CTG. Entonces, aquí estos oligos, pues por lo regular van a ser sintéticos. ¿Qué oligos podemos utilizar? Cualquiera de los que vimos de oligos, ¿sí? Puede ser un fosforiato, puede ser un morfelino, puede ser un LNA, ¿sí? El que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es la característica que va a tener esa secuencia del oligo que ustedes van a poner como secuencia CPG? Bueno, es justamente como su compañero ahorita nos compartió, es que esa secuencia active a los receptores TOL para que los receptores TOL nos ayuden con la respuesta inmunológica. Que la idea pues es de que ese receptor TOL active las dos respuestas, la innata y la adaptativa. Entonces, ¿cómo le va a hacer ese oligo? Bueno, va a entrar a través de receptores TOL, se supone que nos va a hacer la liberación de TH1 y de citoquininas proinflamatorias, o sea, todo lo que habíamos visto en los esquemas, si ustedes recuerdan. Entonces ya se van a aprender la cisterlucina, la 1, la 6, la 8, etc. Entonces, los motivos CPG consisten en un dímero central de CG sin metilar flanqueado por 50 purinas y 30 pilaminas, pues lo que tú nos decías, ¿no? Eran como secuencias de 20, 20, 20, 20, 20, ¿no? Acá no sé, en tu caso también eran secuencias de 20, 30. No hacía la cantidad, solo me decía Sí, a mí así era de ¿Sí? 20. Acá, todo tiene una explicación lógica y coherente. Pues hay que buscar. Entonces, bueno, entonces un motivo CPG es eso, ¿sale? Entonces, estos motivos CPG son comunes en bacterias, pero no son comunes en mamíferos. Por eso, pues hay que hacerlos de manera sintética. Bueno, sintética es más bien los de cereal, ¿no? Entonces, ahorita existen 4 tipos de oligos sintéticos. Dependiendo del oligo que tú elijas, pues es la respuesta que tú vas a tener, ¿sí? Entonces, todos tienen nombre de letras. Está el tipo K, está el tipo D, está el tipo C y está el tipo G, ¿sale? Todos van a tener este dímero central, ¿sale? Entonces, el tipo K, oligo, contiene 1 a 5 motivos de CPG. ¿Qué son? Son un dímero central de CG sin metilar flanqueado por 50 purinas y 30 piraminas. Entonces va a tener de 1 a 5, o sea, va a tener 50, 30, 50, 30, 50, 30, 50, dependiendo si es 1 o 5, ¿no? Con un enlace de fosforiato, de algo que por ahí me decían que estaban usados con nosotros. Entonces, si ustedes utilizan este oligo tipo K, te va a producir la estimulación de TNF-alfa, o sea, de una citoquinina, el cual va a estimular las células B para producir IgMs, ¿no? Entonces, si utilizan este tipo G, ¿cuál respuesta inmune van a tener? ¿La adaptativa o la innata?
La adaptativa, o sea, lo más probable es que te vayas por la adaptativa, ¿sale? Si te fijas, la inmune la vas a tener pero muy poquito, ¿sale? El tipo D es un solo motivo SPG, acuérdense, el motivo SPG es el que está acá arriba, rankeado por una secuencia palindrómica, que ahí les pongo, si no recordamos, que es palindrómico, estructura de stem loop, o sea, de horquillita, ¿no? Este estimula el IFN alfa, pero no las células T. O sea, ¿cuál respuesta vamos a tener? Innata solamente, pero no vamos a tener adaptativa. ¿Saben? La tipo C son como los tipo K, ¿sí? Pero tiene una secuencia palindrómica, o sea, una secuencia loop. Y forma dímeros, estimula células B y libera interleucina 6. O sea, C, ¿cuál respuesta tendríamos? Pues casi la doble, ¿no? Y el tipo P contiene dobles secuencias palindrómicas, pues en forma de horquillita, ARPI, y produce una fuerte respuesta de INF1. O sea, este no vamos a tener qué tipo de respuesta, innata, y no vamos a tener respuesta adaptativa. Entonces, dependiendo de la construcción de su secuencia SPG, otra vez, ¿qué es una secuencia SPG? Es un dímero de CG sin franquear, franqueado por 50 purinas, 70 piramidas. Dependiendo de cómo lo construyas, pues es la respuesta inmunológica que tú vas a tener, ¿vale? Entonces, en el caso de su compañero y de su compañera, en el estudio también va, o sea, utilizaron este tipo de libros, ¿no? En nosotros, pues a lo mejor usaron otro tipo de secuencia o utilizaron otro coadyuvante. A lo mejor sí, a lo mejor utilizaron el citomegalovirus como coadyuvante, la verdad no sé en qué artículo, por ejemplo. En los diseños de vacunas, esta es la parte que viene más oculta. ¿Por qué? Pues porque tratando de saber bien cuál es la secuencia correcta, por ejemplo, los oligos, pues como que lo quieren mantener un poquito oculto, porque si le dan al clavo, pues no que lo vayan a patentar, pero sí pueden reservarse en su diseño, ¿no? Entonces, pues, ustedes como tecnólogos, pues igual pueden pensar cómo puede ser su diseño de ese oligo, y si le atinan, lo pueden vender, lo comercializan y pues buen dinero para ustedes. Digo, porque la tendencia natural es que vayan desapareciendo las vacunas tradicionales, ¿sí? Que vayan surgiendo este tipo de vacunas. A lo mejor no para las que ya tenemos en el mercado, pero sí para lo nuevo. Entonces, si no se quieren meter con los rollos del diseño de la vacuna, a lo mejor esta que es no digo que sea más sencillo, ¿no? Pero es más cortito, ¿no? O sea, a lo mejor esto puede ser más redituable a más corto plazo. Bueno, me faltó con esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante también de estos oligos? Es las vías de administración. ¿Se acuerdan los oligos que vimos en el oligos antisentido? Ya pueden ser administrados por prácticamente todas las vías, ¿sí? Entonces, como son iguales, entonces sí, ya lo pueden hacer por vía respiratoria, gastrointestinal, vaginal, rectal, y entonces eso te abre el panorama de cómo administrarlos, ¿sí? O sea, cómo administrar tu vacuna. Entonces ya podrías hacer formulaciones orales, porque ya existirían lo gastro, entonces eso es algo importante. Acuérdense que todo lo oral va por metabolismo del primer paso, que es en el intestino, ¿no? Y en el estómago. Ya podrías hacer sprays, ¿no? Para hacerlo de vía oral, vía respiratoria, o, por ejemplo, para el virus del herpes, a lo mejor una aplicación ideal sería vaginal, ¿no? Para que se quedara el virus de una manera más fácil con la infección, ¿no? Entonces, esas son las secuencias CPG. Entonces, yéndonos a las vacunas de RNA, tenemos una secuencia CPG también es para vacunas de RNA, aunque se puede usar para DNA. Entonces, esta es una simplemente línea del tiempo de lo que es las vacunas de RNA
Pues recuerden que todo surge desde el año 71 cuando se descubrió el RNA mensajero. Y pues pasamos por muchos descubrimientos, ¿no? De hecho, muchas prevacunas de RNA, porque de hecho la vacuna de COVID fue también, su diseño fue rápido, porque ya se tenían vacunas con un diseño parecido para otros virus. Entonces de ahí se tomaron muchos de los elementos que lleva la vacuna actualmente, ¿no? Entonces, bueno, realmente fueron muchas cosas que llevaron a que ahorita tengamos una vacuna contra COVID de RNA. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de una vacuna de RNA mensajero? Aquí vamos a verlo, versus una vacuna de DNA, ¿vale? No contra vacuna tradicional. Uno, pues es alta eficacia. Bueno, aquí pongo un interrogante, como ya, o sea, sí son eficaces, pero no fue de alta eficacia, ¿sí? O ahorita, tal vez más adelante sí se va a cumplir. Pues esto así bien, ¿no? Como les dije, pues en términos generales, de acuerdo al diseño, sí debería de haber dado la doble respuesta, tanto adaptativa como innata, ¿sí? O sea, y eso se refiere con alta eficacia. ¿Se logró? Les vuelvo a marcar, no. Demostrado, Demostrado, no, pues lo que no se ve, no existe, ¿no? Alta eficiencia. Entonces, en términos generales, pues se supone que también deberíamos de haber producido grandes cantidades del antígeno. Por lo tanto, si tenemos grandes cantidades del antígeno, eso es más o menos sinónimo que deberíamos de tener grandes cantidades en el cuerpo. ¿Se logró? No, ¿sí? Porque tampoco se logró tener mucha respuesta inmunológica. Pero bueno, de que sí algo pasó en nuestro cuerpo, sí. Y bueno, en términos generales, pues de pocos efectos secundarios. Realmente, si ustedes pusieron AstraZeneca, ¿verdad? ¿O Pfizer? Astra, ¿no? Ustedes les tocó ya AstraZeneca, ¿no? Que fue con el virus, ¿no? Pero a lo mejor a sus abuelos y a sus papás se les tocó Pfizer, ¿no? Ellos, si ustedes recuerdan, no tuvieron tantos efectos secundarios, ¿no? A mí me tocó esa y sí, como que... Porque me tocó en el trabajo, vacunaron todos y de volada se sentía de que... O sea, muchos señores de ahí como te vacunaban y te mandaban a trabajar a otras electorales. Y ya de que ya andamos todos... Pues qué salvaje tu trabajo. Pero en términos generales fueron menos los efectos de todos los que reportaron que les inyectaron con AstraZeneca. Ellos sí de plano fue así de me tengo que encamar porque no puedo con mi vida, ¿no? Entonces se supone que son de pocos efectos. Pero bueno, pues les pongo pocos efectos, pues todo relativo, porque recuerden que también va a depender mucho del huésped, ¿no? Bajo costo, eso sí se logró. Ya más o menos les dije el precio de las dos vacunas que son de RNA, ya que sí son relativamente bonitas. Entonces, bueno, eso fue lo que hizo, pues, o hace esa ventaja versus las ventajas del DNA, que se supone que no, sobre todo en efectos y el costo debe ser mayor una vacuna de DNA que una vacuna de RNA. Bueno, entonces, en términos generales, como vimos, el diseño es prácticamente igual. Entonces, lo primero es encontrar la secuencia, ¿no? Que tú vas a elegir, que acuérdense que aquí va a ser un RNA mensajero. Mensajero porque la idea es de que aprovechemos la maquinaria del huésped para que ella traduzca al antígeno y entonces se cree el anticuerpo, ¿sale? Entonces van a elegir su RNA mensajero, vamos a poner los mismos elementos. Acuérdense, tienen que poner sus secuencias RPG, que ya vimos los ejemplos de cómo pueden ser. Luego lo van a encapsular, porque aquí sí la formulación es algo que sí se piensa que debe de ser. Y una vez que ya lo tengas encapsulado, bueno, en tu formulación, en este caso lo que más se utilizó fue el líquido, pues lo vas a inyectar. Se fijan, pues aquí ya viene una hojita porque no funcionó. Bueno, ahorita no se ha hecho como que el diseño bien de la pistola de genes para que el disparo fuera de tal magnitud que pudiera llegar hasta células del músculo, ¿sí? Pero en esa parte es igual que una vacuna de
Entonces, ahorita hay dos tipos de vacunas de RNA mensajero. Unas que se denominan vacunas no replicativas, entonces van a usar un RNA con un campo de lectura abierta y entonces su expresión va a ser a más largo plazo. Y luego están las autoamplificadas. Las autoamplificadas vas a utilizar un RNA en un sentido positivo. Ventaja, pues tienes mayor expresión con bajas dosis. En este caso, la de Pfizer y Moderna, si mal no recuerdo, fueron autoamplificadas, ¿sí? No fueron no fueron replicativas. Sí, porque ninguna en su diseño tiene una secuencia, la secuencia de RNA mensajero no tiene una secuencia de marco de lectura abierta, entonces sí fueron autoamplificadas. Pero pueden hacerlas de estas dos maneras, ¿sale? Ya ustedes dirán cuál sea el mejor diseño, pues de acuerdo a la secuencia que va a ser su secuencia blanco, ¿no? La administración, pues como les dije, ya sea no replicativa o autoamplificada, pues es que puedan acceder a las células del músculo, ¿sí? La idea de todas las vacunas, del DNA y RNA, pues es por electroporación, específicamente por pistola de Higgs, ¿no? Con una administración libre de agujas. No se logró, pero la idea me parece muy buena. Ojalá y en un futuro algunos de ustedes lo logren. Y recuerden que la administración, pues por lo regular van a usar el auxilio de un vector no viral. Por eso vimos en la formulación de Pfizer y Moderna, pues realmente lo que hicieron fue un tipo lipomplex. No fue como tal, aclaro, porque utilizaron un lípido diferente. Bueno, ya cuando lleguemos al tercer parcial, o sea, dentro de una semana, que lleguemos al tercer parcial, pues les platico la formulación. Entonces, ¿me regreso? Sí, o sea, yo lo regreso, no, adelante, perdón. Y no te preocupes, yo regreso. Entonces, recuerden, aquí las vacunas de RNA, pues es un RNA mensajero, ¿sí? Ya ustedes dirán cuál es la secuencia correcta y si le ponen marco de lectura abierta o si no le ponen marco de lectura abierta, dependiendo del diseño de su vacuna. Entonces, realmente sí tienen un marco de lectura abierta, ¿no? Una vez que tienen su secuencia, es una secuencia preferentemente altamente conservada, ¿no? Del virus, bacteria o parásito, puede ser su vacuna. Pues la idea, pues sí, es hacer la formulación, ya sea una formulación con lípidos, polímeros o cualquier otra solución, ¿no? Se supone que la formulación también te va a ayudar a que pues, se te pueda llegar al campo terapéutico, en este caso era la célula del sistema inmunológico, te va a ayudar a protegerlo de posibles degradaciones, también te va a ayudar, pues recuerden que los lípidos sí pueden estimular un poquito también la respuesta inmunológica, se pueden ayudar también como a favorecer más lo que tú quieres, ¿no? Y pues recuerden que las formulaciones también te van a ayudar a las propiedades biofísicas para que en este caso pues esté bien compactado, que llegue, que no se cristalice, bla, bla, bla. Todo lo que vimos en el primer paso. Entonces, aquí, bueno, les traje lo que se supone que debemos de encontrar, ¿no? Les digo, miren, aquí está un diseño, que me mencionaba, aquí vamos a hacer un plásmidos, que siempre vamos a hacer plásmidos, ¿no? Dependiendo de cómo lo diseñes, pues será terapéutico o será de vacuna. Y la idea es de que todo su plásmido, ¿sí? Nos lleve, sea endocitado, vía receptores POL, ya vimos que también las secuencias PG nos van a ayudar, para poder prender todo esto, ¿no? Y poder tener nuestro famoso anticuerpo, ¿no?
La idea pues es de que nos dé la doble respuesta, que nos dé la respuesta de los citoquininas y que nos dé que se prueben las células B y células C, pues, para tener una memoria a largo plazo, pensando en que a lo mejor nos van a hacer una doble aplicación de la vacuna, pero ya no más porque va a estar ya para siempre, ¿no? Entonces, de las formulaciones, pues lo que más utilizaron fue lípidos con nanopartículas, que las nanopartículas pueden ser de otros como polímeros, ¿no? O el chitosan, que es un polímero sintético, o puede ser biopolímero, polímero sintético. La idea pues sí es protegerlos, ¿no?, de las degradaciones. Recuerden que el problema de los polímeros y de los lípidos pues son las cinéticas, ¿sí? Que las cinéticas a veces son difíciles de controlar porque los lípidos se permanecen, se cristalizan y demás. Entonces la idea es de que siempre que utilicen estos pues piensen que las cinéticas tal vez no van a ser constantes, ¿sí? Pero bueno, en términos generales sí funciona. Entonces, aquí lo que les traigo, pues es un resumen, ¿no?, de las secuencias. Ustedes lo van a igual, luego van a hacer la formulación y en este caso, si se fijan, es con un adenovirus, ¿sí? O sea, sí podemos hacer formulaciones de vacunas de DNA o RNA, que estamos viendo específicamente RNA, en vectores, ¿sí? Pero bueno, ya saben que cuando usan un vector viral, tienen que pensar en el problema que tiene ese vector propiamente. Hasta ahorita no, de secuencia de RNA y DNA no hay con virus, ¿eh? De las otras sí, de RNA y de DNA no. Bueno, entonces, recuerden que la idea es que ustedes van a poner secuencias. De hecho, pues aquí igual aprovechamos para recordar que podemos poner cadenas simples, que son oligos, cadenas dobles, cadenas de interferencia, o en este caso vamos a poner RNAs mensajeros en un vector. La idea pues es poder activar todas estas, ¿no?, para poder tener el famoso anticuerpo. Entonces aquí les traje esta tablita, son de diversas vacunas que están pues en el mercado, bueno, no en mercado de fases todavía. Entonces fijan, la gran mayoría todavía son contra COVID, pero sí se están buscando algunas contra SIDA, VIH, otras contra influenza para hacerlas como mejores en el diseño, contra la rabia, ¿no?, que yo cuando vi esta tabla dije, la rabia la veía tan lejos, yo la veo tan cerca, porque si han visto, ¿no?, que hay dos personas que hacen unas rabias, o sea, ay, nos está realizando. Bueno, y aparte el de la rabia me preocupa, porque todas las películas de zombie, ¿de qué virus son? De la rabia. Bueno, y está contra Zika. De hecho ya se curó un mono. Ah, ¿ya hay un zombie? No. En base que ya se curó, pero creo que fue en la isla, no. Ah, sí, no, aquí los dos de aquí en México se murieron. Aquí se murieron. O sea, sí está preocupante, chicos. O sea, realmente cuando vemos esto, vemos el movimiento de los virus. Y el problema no es el movimiento de los virus, sino como son muy buenos en su trabajo, como hay muchas variantes, o sea, sí es muy fácil que puedan recombinar eso a su favor, o sea, hacerse más mortales o hacerse más contagiosos, que eso es una desventaja muy grande para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nos morimos, ¿no? Entonces, sí es preocupante que otra vez haya rabia, sí es preocupante que estén estos brotes de sarampión, sí es preocupante que la varicela esté aumentando mucho, sí es preocupante que haya mucho papiloma, o sea, que el SIDA, bueno, el VIH se está moviendo mucho entre la población. O sea, sí es algo de preocupación, chicos. Que a lo mejor no es muy lejos, pero sí es preocupante. Bueno, aquí lo que les traigo pues, es una tablita comparativa entre vacunas de DNA versus vacunas de RNA. Ventajas que serían estas, desventajas que serían estas, ¿no? Dentro de las desventajas que se mencionan con las vacunas de RNA, podríamos poner que es a lo mejor pasos adicionales, pero como yo les dije, hasta ahorita las dos vacunas de Moderna y Pfizer no metieron ningún paso extra en su diseño y manufactura.
hasta ahorita, no se me sabe, ¿no? Y pues recuerden que la RNA es muy quisquillosín, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, puede ser muy sensible a degradaciones en vivo y en vivo. Tanto fue que pues, por eso tuvo que hacer una cadena de frío para que no se degradara tan fácilmente, ¿no? Entonces, esas dos desventajas que vienen en su tablita, esta no fue hasta ahorita, pero esta definitivamente sí se ve, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? ¿No? Profe, ¿va a recoger la tarea hoy o mañana? Yo creo que mañana, ¿por qué? Es que me tengo que recoger. Bueno, bien. Sí, no, yo creo que mañana. De hecho, probablemente mañana vamos a ver eso, seguro. Yo voy a avanzar porque a mí me estresa mucho no acabar. De nada. ¿Y no hay dudas? No. ¿Seguros? ¿Seguras? Porque ya nos vamos a ir a nuestro último tema. Sí, lo vamos a lograr. Sí, lo vamos a lograr. Como no, hasta ahorita no tengo nada, mañana ni junta ni nada. Yo quiero acabar, pues si hay una junta, porque eso sí me hablaron y me dijeron, ¿qué venir rapidísimo aquí a la dirección a las 4? Me dejaron libre hasta las 5:30. Eso me pasa constantemente. Bueno, entonces vamos a ver nuestro último tema, que son animales transgénicos. Lo vemos, ya se los había dicho, lo vemos de una manera muy superficial. ¿Y por qué lo vemos de una manera muy superficial? Porque hay alternativas efectivas que sí lo ven a profundidad, pero como tecnólogos, todos deben de saber cómo se hace el animal transgénico. Entonces, por eso lo vemos superficial, pero es para que puedan tener conocimiento pues, general de cómo hacerlo. Bueno, todo comienza con una curiosidad, ¿no? Con un proyecto que llama la atención, ¿no? En este caso, en el año 1775, se describió una elevada incidencia de cáncer de escroto entre una población muy particular, que eran los desorinadores ingleses. Pregunto, ¿qué hace un desorinador? De la chimenea, no digo, aquí por eso tienen que ubicarse en el contexto histórico, no había gas en la polietileno, entonces todo el mundo cocinaba en la chimenea. Entonces, en este caso, esas personas que iban a limpiar el hollín de las chimeneas, de acuerdo a cómo estaban en la posición para poderlo hacer, por eso era lo de cáncer de escroto, ¿sí? Bueno, surgió esa duda de por qué esta población y por qué específicamente a lo mejor en esa región anatómica, ¿no? Esa duda siguió mucho tiempo hasta que un siglo y medio más tarde, o sea, casi a finales del siglo XIX, casi a mediados del siglo XIX, se encontró una unión entre cáncer y alquitrán, ¿no? Entonces, bueno, ya se supo que estas poblaciones eran muy sensibles a cáncer porque el hollín de las chimeneas estaba con alto contenido de alquitrán y por eso la unión, ¿no? Ahora, ¿cómo llegaron a que el alquitrán podía ocasionar un proceso de cáncer? Pues gracias a un modelo animal. Un modelo animal tradicional, sí, pero este es el antecedente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo llegaron a la conclusión de alquitrán y cáncer? Fue porque hicieron algunos experimentos con conejos que los impusieron alquitrán y entonces vieron que desarrollaron cáncer, ¿no? Este es como de los primeros estudios como modelo animal para hacer una asociación entre lo que es cáncer, o bueno, una enfermedad y una condición, ¿vale? Y ahí se vio la utilidad de los modelos animales. Pero nosotros nos vamos a enfocar a una área de la biología que es la transgénesis. ¿Qué es la transgénesis? Pues es una tecnología relativamente nueva, ¿no? Porque tampoco es nueva, que altera las características de los animales porque se cambia directamente pues su genoma, ¿no? Entonces aquí se va a hacer una modificación del genoma del animalito
cualquiera que quieran ustedes, y eso va a inducir cierta condición que después será evaluada por diversos protocolos, ¿no? Entonces, los animales modificados genéticamente es a través de transgénesis. Les digo, no es tan nuevo, pero no sé si ustedes han leído últimamente como que la transgénesis ahorita está como que muy de moda, porque están sacando nuevos modelos con nuevas tecnologías, con modificación de las ya existentes, y cada vez son más rápidos, son más estables, etc. Bueno, la transgénesis como una aplicación, pues sí tiene muchas ventajas y muchas desventajas, bueno, muchas ventajas versus los modelos tradicionales, ¿no? O sea, modelos modificados. Ventajas que son específicos, porque se supone que tú vas a hacer una mutación puntual, o cuando vas a hacer una mutación puntual no puedes retirar todo el gen, pero se supone que solamente vas a retirar la región deseada, ¿no? Entonces sí te da mucha especificidad. Velocidad, aquí sí yo les diría póngale un asterisco. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la especie, ¿sí? Entonces, va a depender de cuántos críos tenga por parto, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los ratones, ¿cuántas crías tienen por parto? Así un número estimado. Como 5, 20. Unos Pueden tener, o sea, mínimo como una primeriza, unos 5 o 6, ¿no? Ya una así super experta en el campo, pues sí te puede llegar hasta 12, 14 crías por parto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto es el tiempo de gestación de una ratoncita? Como 3 meses, ¿no? Ay, no, pobrecita. No, un poco. Nada, tampoco. Bueno, son aproximadamente 28 días, ¿sí? Entonces, cada 28 días vas a tener unos 12 animalitos. Si tienes unas 5 ratas preñadas, pues obviamente la velocidad en la que vas a encontrar la característica deseada o en caso de knockout, la eliminación del gen, pues sí va a ser rápido, ¿no? Pero si eso lo ponemos en especies un poco más grandes, por ejemplo las ovejas, ¿cuántos críos tienen por parto? Pues ya sí escuchas órdenes de uno. Sí, uno. De uno en uno. ¿Y cuánto es la gestación de una oveja? 6 meses, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 6 meses. Entonces, pues imagínense ahí, o sea, de que pase todo ese punto. O sea, por eso les digo, la velocidad, pues sí pongan un asterisco porque va a depender de la especie en que se esté haciendo la modificación. Flexibilidad, pues sí. O sea, que se refiere a que pues en un organismo pues a lo mejor tú puedes hacer un knockout de un solo gen, o ahorita sí ya existen algunos animalitos donde puedes hacer un doble knockout o hasta triple knockout, ¿no? Dependiendo de la ocasión. Y economía, uno pues ahorita ya las técnicas son un poco más económicas para hacer los ratones o animales transgénicos, y también recuerden que podemos hacer la modificación, o sea, un animal con transgénesis para hacerlo, por ejemplo, más resistente o que sea más grande o que tenga cierto aporte que te ayude a la economía, ¿no? Ejemplo, están los salmones, que se hizo una modificación para que fueran más grandes, entonces pues obviamente económicamente es más redituable porque va a tener un salmón que va a tener más carne, por lo tanto pues, mayor ganancia para los pescadores. Otra que se hizo fue una modificación en vacas, se hizo para que pudieran producir la hormona de crecimiento humana, y la idea de esas vacas pues es que se tengan en países que tengan graves problemas de desnutrición y desarrollo, pues para que a los niños se les dé esa vaca que tiene la hormona de crecimiento y entonces pues mejore las condiciones de la población, ¿no? Bueno, económicamente pues también, o sea, son buenas las cuestiones transgénicas. Riesgos, que eso es lo que se me hace más preocupante, si no todo esto está súper bien, pero riesgos, uno es la salud del animal, que eso sí se ha observado en casi todos los casos, en casi todas las especies, que los modelos transgénicos, si vamos a decir, quedan tocados en su genoma, porque su expectativa de vida sí es más corta
que un animal vital, ¿no? En el caso de los ratones sí se ha visto mucho, aparte de que se vuelven bien sensibles, pero bien sensibles a cualquier cuestión inmunológica. De hecho, bueno, aquí creo que no hay nadie que trabaje con ratón transgénico, pero allá en Simvestab, que es donde yo estudié, ahí sí había varios laboratorios que trabajaban con animales transgénicos, sobre todo ratón, y los ratones transgénicos estaban en otro lugar del bioterio, y ese lugar no podías entrar, siempre estaba con UV, el alimento era esterilizado, la agua también era esterilizada, y donde estaban nosotros, no entraba, todo era muy libre, ¿no? Entonces sí, la salud del animal se ve bastante comprometida, ¿no? Otra, pues es que si esos animales están modificados genéticamente para, a lo mejor en un futuro, hacer xenotransplantes, pues sí existe la posibilidad de que haya ciertas recombinaciones entre el animal, que en este caso para xenotransplantes estaban haciendo muchas modificaciones de cerdo, y que a lo mejor recombinen ciertas condiciones en el humano y pues probablemente hacer algo que no desean, ¿no? O que entre las mismas especies, entre el wild type y el modificado, pues haya una recombinación y pues haya ciertas cosas no deseadas. Y la que se me hace a mí más preocupante pues es la última, que es la diseminación. Es que ese animal modificado, ¿no?, por hacer del destino, salga al ambiente y se recombine, o no se recombine, sino simplemente salga al ambiente y esa modificación que tiene lo haga resistente y entonces empiece a alterar ecosistemas, ¿no? Que pues eso yo sí se me hace, dentro de la transgénesis, pues se me hace lo más preocupante, porque a veces no se tiene control. Ustedes, no sé si han escuchado, pero para cuando fue las Olimpiadas en Brasil, se hizo una modificación en los mosquitos para que fueran estériles y se pudieran recombinar con la población de los mosquitos para que hubiera una disminución en la transmisión de Zika, dengue y chikungunya, para que la población no se enfermara tanto. Entonces se lanzó un mosquito modificado que también lo que se quiere hacer en otras partes donde hay una alta incidencia. De hecho aquí en México pues es endémico, ¿no? El bosco, ¿no? Entonces sí, habría que ver si no existe un daño en un futuro en los ecosistemas, justamente por la liberación de animales modificados. En la Ciudad de México, dicen, es un chisme, a mí no me consta que haya sido cierto o no, pero de que sí yo lo vi, ¿no? O sea, eso sí me consta. En la Ciudad de México, de repente empezaron a salir unos bichitos muy característicos, que eran negros y tenían como un ropito rojo acá en la espalda. No sé cómo se llama esa parte, no sé bien, no sé seguro. Entonces no sé cómo se llama la cosita esa que tienen arriba, entonces ahí. Y pues tú cuando ves uno, dos, dices, ok, pues está X virus, digo X bicho, ¿no? No le das importancia. Pero de repente empezaron a haber muchos y muchos y muchos y muchos y muchos y cada vez más. ¿Cuándo empezó a preocuparse la población? Bueno, primero yo lo vi en un campus de la UNAM, después fui a otro campus, a CEU, el campus grande de la UNAM, y también había muchos. Pero ya cuando empecé a preocupar es cuando ya fui a Simvestab, que es otro campus, el Politécnico, y también había mucho, ¿no? Y preocupó ya más porque se empezaron a meter al cableado. Y entonces empezaron a hacer estragos en los cables o todo el internet. Entonces ya cuando pasó eso, ya la gente se empezó a preocupar, ¿no? Y entonces pues, ya entraron obviamente quienes, por los biólogos, ¿no? Y entonces empezaron a ver ese bichito que tenía. Dicen, ahí viene el chisme, a mí no me consta. Los biólogos dijeron que sabían amargo, no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero dicen que saben. Y como no gustan, entonces no tenían predador natural. Entonces nadie se los queda comer, ni los pájaros, ni las arañas, ni nada. Entonces, bueno, ¿por qué se hicieron amargos? Esta es parte del chisme. Dicen que en la UNAM estaban haciendo bichos modificados y que a alguien pues, se les fugaron unos cuantos, ¿no? Y empezaron a poblar, pues prácticamente toda la ciudad, porque yo aquí nunca los vi, ni en la ciudad de San Luis,
yo he visto ese bichito en particular. Bueno, al final van a hacer la cuenta, el cuento muy largo. Pues recuerden que generalmente cuando se ven plagas se trata de no usar pues químicos para no alterar pues todo el ecosistema, ¿no? Entonces cuando los biólogos llegaron a la conclusión de que no había un predador natural, pues ¿qué se tuvo que hacer? Pues se tuvo que usar pesticidas, ¿no? Para poder eliminarlos. Y pues sí, fue algo que dañó pues a todo el ecosistema, porque prácticamente estaban en toda la Ciudad de México. ¿Habrá sido cierto que era un bicho modificado? Pues yo no les puedo decir sí, no puedo decir no. Pero de que fue un problema, eso sí se los puedo garantizar. Sí fue un problema muy grave el de esos bichos, porque ya salían por todos lados. O sea, ya no había un lugar que no estuvieran esos bichos. Entonces, se tuvo que hacer pues una fumigación masiva y pues sí, desapareció. A lo largo del tiempo ya fueron desapareciendo. Hace mucho ya no voy a la Ciudad de México, entonces ya no sé decir si estaban en México, pero de que estaban ahí. Entonces, realmente esta diseminación de un organismo modificado genéticamente sí puede crear, y yo lo vi ahí en la Ciudad de México, sí puede crear estragos muy fuertes en un ecosistema. Y eso que fue un bicho. Imagínense si es un ratón. No, o sea, estamos otra vez en la situación, ¿no? A lo mejor ya ahorita estuviéramos dominados por los ratones, no sé, pero sí estuvo, o sea, sí, si ustedes son transgénesis, sí piensen en todos los mecanismos para hacer la contención de sus animales, porque sí pueden hacer un problema muy grave si alguno de estos puede escapar, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta o de aquí?